Vamos a leer los versículos 1 al 6. Versículos 1 al 6, Hebreos capítulo 13. Antes oremos. Padre, como siempre necesitamos tu intervención para que nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu pueda percibir, asimilar, entender y en nuestra voluntad después obedecer tu palabra. Señor, nuestros corazones son malvados, a pesar de que sí te amamos, a pesar de que tú nos has salvado, constantemente nuestros corazones se quieren desviar y a menudo resisten la obra de tu Santo Espíritu sobre nosotros. Pedimos, Señor, que tú tumbes todas las barreras en esta mañana y que nosotros seamos sensibles, tiernos, para recibir el mensaje y escuchar la voz de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que a todos tú nos hables, que a cada uno, Señor, de manera particular, de acuerdo a lo que necesite, aún dentro del tema. Gracias, oh buen Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de exponernos a ella, de adorarte, Señor, en todo este tiempo. Qué bueno es cantar estas canciones que glorifican tu nombre. Qué bueno es poder hacerlo como iglesia, como familia de la fe. Gracias por todos los presentes. Gracias por los que están viendo a través de las redes. Gracias, oh Señor, por tu gracia sobre nosotros. De nuevo, en Cristo Jesús, gracias y pedimos estas cosas. Amén. Hebreos 13, versículo 1 dice así: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermanos, al llegar a este último capítulo, como ya habíamos mencionado, nosotros tenemos aquí el mensaje final, la parte final de la carta, donde realmente entendemos que en estos 6 versículos el escritor está mostrándonos o motivándonos a nosotros a que extendamos el amor de Cristo, extendamos el amor de Cristo. La semana pasada vimos, dentro de este tema general de extender el amor de Cristo, nosotros vimos el primer versículo donde dice: permanezcamos en amor fraternal, amar a los hermanos y ser insistentes e intencionales en amar a los hermanos. En este segundo versículo nosotros vemos que se nos insta a que seamos hospitalarios. Debemos ser hospitalarios y vamos a estudiar ese tema en el día de hoy. En el versículo 3 vemos que se nos insta a atender a las necesidades más perentorias de aquellos que las tienen, y después también extender el amor en el amor de Cristo dentro del matrimonio. Entonces vamos a ver el tema de hoy, que es: seamos hospitalarios. Vamos a extender el amor de Cristo siendo hospitalarios, respondiendo a lo que la Escritura nos dice. La hospitalidad en aquel tiempo o en la cultura judía era sobremanera importante en aquella época más, y en el Antiguo Testamento aún más.
Y en aquella época de manera particular era importante la hospitalidad por causa de la persecución. Los cristianos estaban siendo perseguidos. Los cristianos al tener que moverse de sus lugares, iban a otros lugares desconocidos y necesitaban ser recibidos por otros. Muchos perdían sus empleos o fuentes de trabajo y hasta sus familias los abandonaban. Cuando estos cristianos llegaban a algún pueblo, necesitaban albergue y no siempre había, vamos a decir, hoteles, entre comillas, como en aquel tiempo pudiera haber. La familia de la fe debía estar unida y socorrerse el uno al otro. Sí, aún a los desconocidos debían socorrerlos, debían recibirlos en su casa y atenderlos. Eran desconocidos para uno, pero acuérdense que no eran desconocidos para Dios, y Dios los llevaba ahí para que fueran atendidos. Muchos se preguntan, y es el énfasis cuando leemos este versículo: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Entonces el énfasis que hace todo el mundo es: ¿cómo así que hospedaron ángeles? Entonces vamos a abordar esto un par de minutos nada más para salir de la curiosidad, ¿ok? Sí, aquí dice que algunos hospedaron ángeles. ¿Qué significa eso? ¿Ustedes saben lo que eso significa? Que algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Eso es lo que significa. ¿Y cómo sabían? Pues no sabían, dice sin saberlo. Bueno, hay evidencia de eso en la Escritura amplia. Por ejemplo, está el caso de Abraham, cuando Dios se dispuso a destruir a Sodoma y Gomorra. Se presentaron tres varones. Se presentaron tres varones a Abraham. De hecho, uno de ellos ni siquiera era ángel, era Dios. ¿Y cómo se presentaron? Como varones. Abraham los vio como varones, los recibió como varones. Después, el ángel de Jehová, el Señor, se quedó con Abraham, y los otros dos, ¿a dónde se fueron? Se fueron a Sodoma, donde Lot, cuando llegan a la ciudad, Lot estaba en la puerta de la ciudad, los ve, inmediatamente da el primer paso para recibirlos, para que el resto de la gente de la ciudad no los reciba. Los recibe en su casa. ¿Cómo los recibe? Como varones. ¿Cómo estaban ellos? ¿Cómo estaban esos varones? Así como brillosos. No, varones, hombres normales. ¿Cómo sabemos que eran hombres normales? Bueno, porque Abraham fue a servirles y les preparó comida, y le pidió a Sara que le preparara más comida para atenderlos. Y en Sodoma, los hombres de la ciudad querían violar a estos dos hombres que realmente eran ángeles. Se presentaron como personas normales. Manoah hizo lo mismo, el padre de Sansón. Entonces, ellos se presentaban como hombres. Ustedes se acuerdan de Jacob. Jacob peleó con un ángel como si fuera un hombre. María conversó con un ángel como si fuera un hombre, a diferencia de José, que fue por sueños. Entonces algunos se preguntan si esto pudiera pasar hoy. ¿Esto pudiera suceder hoy? Pues ¿qué impide a Dios hacerlo hoy? No le impide. Eso no está en contra de su carácter. No sé si está en sus planes. Y ninguno de nosotros sabe si alguna vez tú hospedaste a algún ángel. Tú no lo vas a saber. Aunque si hospedaste a un ángel caído, normalmente tú sí lo sabes. Sandra se ríe porque su familia durante muchos años hospedaron
muchas personas en su casa y ellos hablan de las bendiciones, pero no dejan de pasar por nuestras casas a veces algún ángel caído que otro. Pero el punto aquí, amados hermanos, no es los ángeles. El punto es que nosotros debemos ser hospitalarios. No es si nosotros vamos a atender a los ángeles o no. Olvídense de eso. Si algún día tú has hospitalizado un ángel, o hospitalizado no, hospedado un ángel, o lo vas a hospedar, en algún momento será un privilegio tuyo, pero no lo vas a saber. Dice aquí que algunos sin saberlo lo hicieron. Y ahora el Espíritu Santo es que está diciendo, mira, ellos lo hicieron y no lo supieron. ¿Quiénes? Bueno, no lo saben. Entonces, olvidémonos de este tema de los ángeles. El punto es, seamos hospitalarios. Hermanos, esto puede significar, el ser hospitalario, significar que yo me quede incómodo para que el huésped esté cómodo, que yo me quede sin comer para que el huésped coma, que yo me quede sin cama para que el huésped tenga donde dormir. Puedes pelear con estas observaciones, pero no dejan de ser lo correcto. Entonces, amados hermanos, nosotros hacemos hoy en día un extremo énfasis en privacidad. Es mi vida, es mía, mi familia, y tengo que cuidarlos. Y miren, yo lo entiendo, a mí me gusta la privacidad también. De hecho, el apartamento que yo elegí, ese apartamento, en la gracia de Dios, Él me lo proveyó, justamente y principalmente una de las razones era por causa de la privacidad dentro del edificio. Ese apartamento, el constructor del edificio lo había reservado para él mismo, pero yo insistí con él que ese era el que yo quería. Y bueno, el Señor me lo dio. Entonces yo entiendo eso de la privacidad, pero antes de nuestras preferencias está el Señor y lo que Él dice. Por lo tanto, el Señor hoy nos motiva una vez más a que seamos hospitalarios, a que extendamos, mostremos el amor de Dios a través de la recepción de otras personas en nuestra vida, en nuestras casas, en nuestra iglesia. Entonces, en primer lugar, vemos aquí el encargo de ser hospitalarios. Dice, no os olvidéis. Sí, eso está claro. Él nos está encargando. O sea, no se descuiden. Parte de lo que ustedes tienen que hacer como pueblo de Dios es que ustedes tienen que atender a las necesidades de aquellos que se presentan delante de ti. Aquellas personas que Dios les trae a ustedes deben atender sus necesidades. No descuides esta obra de amor y gracia hacia aquellos que lo necesitan. Esto de decir no os olvidéis, nos está diciendo que debemos ser diligentes, intencionales, proactivos. Amados hermanos, siempre hay necesidad de tener a alguien, de atender a alguien, de hospedar a alguien. Siempre hay necesidad. Y damos gracias al Señor que algunos de ustedes lo han hecho y están dispuestos a hacerlo, pero debe ser algo general. Esto no está escribiendo, no ha dicho aquí el Espíritu de Dios, aquellos que tienen don de servicio, aquellos que tienen don de misericordia, aquellos que tienen este o aquel don, sean hospitalarios. No está diciendo eso. Le está diciendo al pueblo de Dios que seamos hospitalarios, a todos y cada uno de nosotros. Debemos estar en esa disposición. En aquel tiempo, hermanos, como ya lo dijimos, había una realidad que era difícil en el tiempo que se escribió la carta. Los creyentes estaban viajando
Es verdad, muchos viajaban por negocios, otros viajaban por ir a visitar familia, como se hace hoy en día, pero muchos estaban huyendo por la persecución, mudándose de ciudad o de país y llegaban a un sitio y necesitaban ser recibidos. Muchos creyentes, todos ellos, la mayoría creyentes, llegaban a un sitio con hambre, con sed, con frío, necesitaban ser recibidos. En el Antiguo Testamento hay una historia de un escriba que se fue con su familia a un sitio y cuando llega al pueblo nadie lo recibe y él se sienta en la plaza ahí esperando y llega la noche y nadie le importó que él estaba ahí sin ser hospedado. Esto es lo que Dios no quiere que suceda. Debemos ser hospitalarios, debemos mostrar el amor de Dios recibiendo a las personas. Amado hermano, esto implica demasiado a menudo, muy a menudo, recibir a desconocidos. Sí, recibimos desconocidos en nuestra casa. En la gracia de Dios, en mi casa, durante muchos años, antes de nosotros ir para Moca, recibimos, cuando teníamos las conferencias, el pastor nos pedía que nosotros recibiéramos a algunas personas en la casa. Desconocidos. ¿Desconocidos cuándo? Bueno, el momento que llegaron, pero muy conocidos después cuando se iban, porque era una bendición, diferentes pastores siendo recibidos en la casa, donde siempre se quedaban en el cuarto de mi hijo Pedro. Pero yo les decía siempre a ellos, antes de irse, denle las gracias a mi hijo, den las gracias a mi hijo. Le decía calladito para que el hijo mío pues no se quedara. Yo siempre tengo que sacrificarme porque era niño. ¿Okay? Pero qué bendición era eso. Qué bendición. Forjé una amistad muy fuerte con muchos hermanos. Con otros no hemos podido extender la amistad, pero ha sido de gran bendición. Y aquellos de ustedes que lo han hecho saben muy bien eso mismo sucede. Vemos en las Escrituras, por ejemplo, que el apóstol Pablo, cuando en una de las veces que ellos naufragaron, cayeron en una isla, y en Hechos capítulo 28 dice que, bueno, le voy a leer el versículo 17, dice, cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Lo conocían. Publio conocía a Pablo, a Lucas y a los demás. No, no los conocía. Ellos naufragaron, llegaron ahí a la isla y este individuo los recibió en su casa. Dice, muy amablemente los recibió en su casa por 3 días. Hechos capítulo 10, cuando Pedro recibe la visión de parte del Señor que tenía que ir a predicar a los gentiles, se presentaron unos hombres de parte de Cornelio. Le tocaron la puerta, le dijeron, mira, Cornelio nos envió para que vayas a predicarle. Y él entonces dice, los hospedó ahí durante la noche y al día siguiente se fueron. Y amados hermanos, me gustaría que buscaran en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Yo lo voy a leer en otra versión, pero pueden seguirla si ustedes se quieren ahí sin ningún problema. Mateo 25, versículo 35 en adelante. Y esto no es para interpretar el pasaje dentro de su contexto, es solamente para demostrarnos lo que el Señor Jesús dice. Y es muy importante con relación a ser hospedadores y hospitalarios. Dice así, versículo 35, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed
y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? El rey les responderá: en verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, fui extranjero, no me recibieron, estaba desnudo, no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, extranjero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Él entonces les responderá: en verdad les digo que en cuanto ustedes no lo hicieron a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicieron. ¿Ustedes ven lo que está diciendo el Señor? Lo importante que es el tener un corazón abierto a recibir a los demás, no solamente en nuestras casas. Hablábamos la semana pasada aquí en la iglesia cuando vienen a visitarnos. Amados hermanos, seamos intencionales en conocer a aquellas personas que el Señor trae para estar entre nosotros. A veces, bueno, recuerdo el caso que sucedió, son de esos casos incómodos para todo el mundo. Una hermana que estaba conociendo a otros hermanos aquí en la iglesia, yo estaba presente y la hermana dice: oh, muchísimo gusto. ¿Y cuánto tiempo tienen aquí? ¿Vinieron hoy? No, tenemos aquí 3 años. Eso es incómodo para todo el mundo. No, no fue Sandra. Te pasó. Dice Sandra que le pasó. Eso no debería suceder, hermano. Es verdad que, bueno, no somos una iglesia chiquitita, pero tampoco tenemos 3,000 personas aquí. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta intención, nos falta proactividad, nos falta interés, nos falta un poco más de amor para con aquellos que nos visitan. Nos falta quizás distraernos de nosotros mismos, ser menos egoístas, menos egocéntricos. Porque si el Señor los trae a nosotros, ¿es para qué? No es para que estén solos, es para que sean parte de nuestra familia. Y recuerden lo que dijimos la semana pasada, lo que vimos, que cuando nosotros mostramos amor en la familia, mostramos que somos sus discípulos. Los creyentes y los inconversos sabrán que somos discípulos verdaderos discípulos de Cristo, cuando nosotros nos amamos de esa manera. Entonces tenemos este encargo, el encargo de ser hospitalarios. No os olvidéis, no se olviden de aquellos que vienen a nosotros, no se olviden de ellos. Pero tenemos el cuidado de la hospitalidad. ¿Cuál es el cuidado? ¿Qué implica la hospitalidad? Bueno, esto sencillamente son cosas prácticas. Implica alojamiento con alimentación, ¿ok? Muy importante eso. Alojamiento con alimentación. No le des una cama sin comida, ¿okay? Dale cama con comida. También implica aseo, sí, las personas tienen que asearse. Vemos eso constantemente en las Escrituras, que lo reciben, y recuerdo algunos pasajes que el anfitrión lo recibe y se preocupaba mucho por buscar agua para que se lavaran los pies. Por ejemplo, cuando el siervo de Abraham va en búsqueda de la esposa para Isaac, llega donde Labán
y Labán sale corriendo para recibir a el, Eliezer, gracias, y para recibirlo a él y a todos aquellos con quien él iba. Y no solamente eso, sino los camellos, los burros y todos los demás animales. Recibirle, le alimentó, les dio agua para que ellos se asearan. Ahora, conociendo el individuo Labán, probablemente había otros intereses detrás de esa total disposición de él, ¿verdad? Pero el hecho es que la familia sí lo recibió y le pidieron que pasaran ahí la noche y después se fueran. Pero ustedes se acuerdan lo que dijo el Señor: mira, Simón, yo entré a tu casa, tú no me diste la bienvenida, ni siquiera me diste agua para yo lavarme los pies. ¿Ustedes se acuerdan cuando la mujer fue y lo ungió con el perfume? Entonces, a veces implica tratamiento, medicamentos. Nosotros hemos tenido personas en nuestra casa que se enfermaron y hemos tenido que ir a buscar, comprar medicamentos para poder darles, para ayudarles a que se sanen. Hemos tenido que pedir al hermano Carlos Fernández, por ejemplo, que por favor ayude para atenderlo y a otros hermanos médicos. A veces por tiempo indeterminado, no sabemos cuándo se van a ir. A veces vienen por 1 o 2 días, pero se ha complicado las diligencias y se quedan un poco más de tiempo. Pues amén. Recuerdo hace ya unos años atrás, mi familia y yo fuimos a visitar a mi cuñado, a la familia de mi esposa. Y yo con todo el entusiasmo hice la planificación del viaje y no fue hasta cuando estuvimos allá, ya estábamos allá, que yo de repente digo: ay, mi madre, pero ¿qué fue lo que yo hice? Pero yo planifiqué estar aquí en la casa de mi cuñado 3 semanas. ¿Y qué locura es esta? ¿Y quién va a aguantar 3 semanas? Rápidamente con mi esposa nos inventamos un viaje, y fue muy bueno, para salir por lo menos 1 semana de allá, para que ellos descansen, que tengan tregua. Y así pues nosotros fuimos a Greenville. Pero es verdad que el tiempo es indeterminado, pero indeterminado no para yo estar allá, ¿verdad? Con los pies para arriba. No. Puede ser por circunstancias que el Señor puede traer. También a menudo se necesita transportación, ir a buscarlo al aeropuerto, regresarlo al aeropuerto, y durante la estadía transportarlo de un lado para el otro. Recientemente recibimos a una persona aquí que es capitán de un barco. Él compró el barco, es un oficial retirado de la Marina de Estados Unidos, y decidió comprar un barco y ponerlo a la disposición del ministerio aquí en el Caribe. Él está en base en Puerto Rico, en la iglesia del hermano Johnny Daniels, y ya ha hecho diferentes viajes a la isla San Vicente cuando hubo la erupción ¿cómo se llama? Del volcán, gracias. Y también ya ha dado 3 viajes a Haití, y están planificando un viaje adicional a Haití desde República Dominicana. Por eso él vino y yo estuve con él atendiéndole durante 3 días, llevándolo de un lado para el otro, conociendo las diferentes oportunidades que el Señor les puede dar. Y el Señor bendijo grandemente. No lo conocía, yo no sabía quién era, y ahora somos amigos. Es una gran bendición haberlo conocido. Y por cierto, y por él hasta entré en la embajada de Estados Unidos. Yo no sé si usted alguna vez ha entrado en la embajada, adentro de la embajada de Estados Unidos. Eso está sellado a todo el mundo. ¿Okay?
Y nosotros llegamos allá, tocamos la puerta, queremos ver a fulano. Y el Señor nos permitió, ahí mismo, 5 minutos después ya estábamos adentro. Eso no sucede a menudo, el Señor hace esas cosas. Eso fue solamente una cosita nada más para hacer un comentario. Pero bueno, el hecho es que, hermanos, transportación, ponerles atención a los huéspedes y servirles. Como dijo alguien, algunas personas te hacen sentir como si estuvieras en tu casa. Otras quisieras estar en tu casa. Vamos a ver qué tipo de personas somos nosotros como anfitriones. Si recibimos a las personas de tal manera que ellos desearían quedarse un tiempo más, desearían regresar, o si desearían más bien estar en sus casas. En tercer lugar, las actitudes en cuanto a la hospitalidad. 1 Pedro capítulo 4, el versículo 8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Entonces, la base de todo esto es el amor, un amor ferviente, un amor que debemos tener para extenderlo hacia los demás. Un amor ferviente, un amor que cubre multitud de pecados. Ustedes saben por qué esto es importante, porque las personas que vamos a recibir no son perfectas. No son perfectas. Las personas que van a recibir algún tipo de defecto van a traer con ellos, van a entrar a nuestros hogares, van a entrar a nuestras familias con esos defectos. Pero el amor de Cristo va a cubrir esos pecados. ¿Qué significa esto? Que yo no les voy a dar importancia y mucho menos los voy a comentar. Sencillamente, como yo necesito también que tengan misericordia de mí, que me traten con gracia, como tú también lo necesitas, pues haz lo mismo con los huéspedes que vienen a tu casa. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Hace años preparamos una lista de todos los hermanos de la iglesia y pusimos la lista en una columna y la misma lista en otra columna de frente, pero en otro orden. ¿Para qué? Y motivamos a los hermanos. Miren, busca tu nombre aparece aquí, y busca ahora el nombre de la persona que aparece frente a ti. Durante este mes, visítense el uno al otro. Visítense. Creo que eso es fabuloso, pero nadie hizo caso. De 300 personas que tenemos aquí, yo creo que hubo 2 personas que se visitaron que llegó a mi conocimiento. No lo entendí. Lo dejé por otro mes y no sucedió nada. Yo no entiendo eso, hermanos. No lo entiendo. En serio que no. ¿Se sienten que esto es un boche? Bueno, quizás lo sea, no sé, pero realmente es llamar la atención que necesitamos ser más proactivos. Aquí dice los unos a los otros. Recibirnos los unos a los otros. ¿Qué bendición puede ser eso? Recientemente una hermana le dice: pastor, quiero que usted y su esposa vengan a mi casa. Ya yo les di mi dirección, vengan. Bueno, amén, aleluya. Vamos a planificar eso bien planificado para ir y que ella lo sienta que nosotros fuimos. Eso es una gran bendición. Hermanos, vamos a practicar esto. Seamos hospitalarios. Dice ahí con fervor, o sea, con intensidad, sin cesar, con entusiasmo, con devoción. ¿Por qué? Porque es para el Señor, es extender el amor de Cristo, ese amor que es ágape, un amor desinteresado,
un amor que abraza, un amor que da, cubrirá multitud de pecados. ¿Qué significa? Es una actitud de cuidado, una actitud de protección. Amados hermanos, muchas veces somos ligeros a comentar sobre otra persona porque no la conocemos. Cuando finalmente conocemos al hermano, a la hermana, nosotros ya vamos a tener mayor cuidado, vamos a protegerlo más. ¿Ustedes saben por qué? Porque en el Señor, es verdad que todos tenemos nuestros bemoles, pero todos somos gran bendición el uno para el otro, estoy seguro de eso. Hospedaos los unos a los otros, dice 1 Pedro 4:8. Es una actitud generalizada a través de la iglesia. Tengas o no tengas el don de servicio, debemos recibirnos. Romanos capítulo 12, el versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, de nuevo, el Señor llamando a la diligencia, llamando a un espíritu ferviente, celoso, un espíritu con entusiasmo, con devoción. ¿Para qué? Para atender a las necesidades de los demás y para también hospedarlos, practicando la hospitalidad. Eso significa más de una vez. Eso significa ahí con intención hacerlo una y otra vez hasta que sea natural para nosotros. Aquí en el pasaje dice que algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Sin saberlo implica, recuerden, hospedaje a desconocidos. Tú desconoces su personalidad, desconoces su carácter íntimo, desconoces sus costumbres, sus preferencias, desconoces si es agradecido o si es exigente, si es ordenado o si es, como decimos aquí, regueretoso, si es limpio y aseado o lo contrario, si es colaborador y respetuoso o no lo es. Sí, hemos tenido huéspedes y ustedes han atendido a personas seguro que están en tu casa, sí. Tú le dices, mira, aquí está la cocina, aquí está la despensa, aquí está la nevera, mira, los vasos están aquí, los platos están allí y todo eso. Y en la mañana cuando tú llegas encuentras un plato aquí, un plato allá, un vaso no sé dónde y un reguero. ¿Okay? ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer? Sin murmuraciones. Limpiarlo sin murmuraciones, atender a tu huésped. Pero hay otros que sí, hay otros que tú le encuentras que ellos se pelean por, no, déjame yo fregar, eso es una bendición, qué bueno. ¿Ok? Entonces, sin saberlo, algunos huéspedes desconocerás por completo. Pero aquí dice, en los varios pasajes, no te olvides de practicar la hospitalidad. Pero es verdad que la hospitalidad tiene algunos desafíos. ¿Cuáles son algunos desafíos? Los desafíos de la hospitalidad son recursos económicos. Hay algunos que el Señor les ha bendecido ampliamente con recursos económicos y no les es difícil salirse de su presupuesto. Pero hay otros que sí, que es difícil. Pero el Señor no dice a los ricos que sean hospitalarios. Le dice a la iglesia completa. Y ya yo les dije a ustedes, y le he hecho esta historia, se la voy a repetir, de gran bendición cuando nosotros vivíamos en Moca, un hermano, una familia en particular, bien pobres, la casa en parte de madera, con techo de zinc, pero la alegría que ellos tenían para recibirnos a nosotros en su casa, y somos 5, éramos 5 en aquel tiempo, ¿verdad?
y él quería con su familia recibirnos para comer en su casa. ¿Ok? Y cuando iba una familia a predicar, cuando iba alguien a predicar, él invitaba, quería que el predicador y su familia fueran a su casa y además también nos invitaba a nosotros. Y yo le decía, hermano, es que somos demasiado. Ay, no, pastor, pero usted sabe la alegría que es recibirlo en su casa, en mi casa, que no sé cuál, mire. E íbamos y nos atendía pero con una alegría y una devoción, un verdadero amor cristocéntrico. Era de gran bendición. Pero ustedes saben que él se sentía más bendecido al servirnos a nosotros, a pesar de la exigencia económica. ¿Ok? También parte de los desafíos es la conducta del huésped. Puede ser un desafío. Sí, puede ser, pero es parte del desafío y puede ser parte de la bendición para que crezcamos. Hay algunos peligros también, claro que sí. Hay personas que pudieran ser abusivas, incluso robar, incluso con ofensas. Ser personas que al final sean malagradecidos y comiencen a criticar de manera injusta y a difamar tu familia. Pudiera suceder. Yo realmente no lo he experimentado, bueno, por lo menos no me lo han dicho, eh, pero pudiera suceder. Hay desafíos para la hospitalidad, claro que sí. Eh, en oportunidades puede ser, como dijimos al inicio, que tú tengas que ceder tu habitación. Pues amén, si tienes que hacerlo, hazlo. ¿Ok? Yo no lo recomiendo a que eso suceda a menudo, que el matrimonio ceda su habitación, pero pudiera suceder. No es contra la Biblia que eso suceda en alguna oportunidad. Y amados hermanos, los tipos de hospitalidad para hoy, bueno, recordemos lo que sucedió en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que ya hablamos, pero básicamente para hoy es que seamos anfitriones. Eso es. Una buena aplicación para nosotros es que seamos anfitriones. Tengamos esa disposición de recibirnos los unos a los otros, de recibir a las personas que desconocemos, recibirles, atenderles, servirles, amarles, mostrarles el amor de Cristo, sean creyentes o sean inconversos, estar en la disposición de hacerlo. Bueno, lo que pasa es que mira, es que esto mira, es que cuando se hace el cálculo es que va a costar tanto. El Señor provee, el Señor va a cuidar de ti. No ha estado cuidando de ti hasta ahora. No has tenido todo tipo de dificultades en tu vida y como quiera el Señor sigue proveyendo. Entonces el Señor va a proveer. Por lo tanto, dispón tu corazón. Además, hermanos, cuando decimos extender el amor de Cristo, es eso mismo, es el Evangelio. El Evangelio es recibir a aquellos que no son recibibles. Ese es el Evangelio. Pecadores, malvados, que odiábamos a Dios. No, yo nunca odié a Dios. Bueno, pregúntale a Él si es verdad eso. El Señor dice que sí, que éramos enemigos de Dios, con nuestro pecado, constantemente insultándole con nuestro pecado. Y el Señor, ¿qué hizo? Murió por nosotros, el Señor se entregó por nosotros y el Señor en su gracia nos recibió en su familia, nos hizo sus hijos y nos adoptó y nos hizo, además de todo, herederos juntamente con Cristo. Entonces, ese amor que nosotros hemos sido objetos de Él, ese amor que nosotros hemos recibido, vamos a extenderlo. Permanezca el amor y también seamos hospitalarios. No os olvidéis de la hospitalidad.
no os olvidéis. Seamos intencionales con ello. Y sí, amados hermanos, hagámoslo. Vamos a recibirnos los unos a los otros. Sí, aquí en la iglesia vamos a recibirnos los unos a los otros. Vamos a invitarnos los unos a los otros a, a nuestras casas, a estar con nosotros, a ir a visitar, a tocarle la puerta. Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo con agrado. Vamos a mostrar el amor de Cristo. Pero más que eso, vamos a recibir a los desconocidos. Y nosotros como iglesia aquí, repito, aquellos que vienen a visitarnos, vamos a recibirlos. Vamos a hacerlo con alegría. Vamos a conocer sus nombres. Y si se te olvidó el nombre el siguiente domingo, ve donde la persona dice, mira, excúsame, se me olvidó tu nombre, ¿me lo puedes repetir? ¿Okay? Y si tienes que anotarlo, anótalo. ¿Okay? Haz eso. Yo tengo que hacerlo constantemente porque ni nombres ni números se registran aquí. Es decir, tengo que hacerlo. ¿Okay? Vamos, hermanos, entonces a extender el amor de Cristo. Seamos hospitalarios. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permite ser retados de nuevo a este principio tan elemental de la vida cristiana, de el amor tuyo que tú nos has mostrado, el amor que tú has derramado sobre nosotros, que nosotros podamos ser canales para que ese amor fluya hacia los demás, conocidos y, muy importante también, a los desconocidos. Ayúdanos con esto, Padre. Tú conoces nuestra naturaleza, conoces nuestro corazón, no resistimos. Conoces, Señor, que vivimos en momentos de mucha agitación, hasta de preocupación por los peligros, pero Padre, tú puedes hacer de esto una realidad y que esta iglesia, la Iglesia Bautista Cristiana, pueda exceder aún nuestras propias expectativas en cuanto a ser anfitriones, a tener un corazón para las personas. Ayúdanos a extender tu amor hacia los demás. Sea Cristo glorificado y magnificado en todo. Esto te lo pedimos por Él y para Él. Amén. Señor les bendiga, hermanos.